Dicen que la alquimia fue la ciencia de los locos, y también el arte de los visionarios. Una mezcla peligrosa de sueño y obsesión, donde los metales hablaban, los símbolos respiraban, y un aprendiz podía perder su alma buscando oro. Pero lo que pocos saben es que detrás de cada alquimista había un secreto aún más valioso, el conocimiento que no se escribía en ningún libro. Hoy te contaré la historia de un joven aprendiz, un muchacho sin nombre que entró al laboratorio de su maestro con los ojos llenos de esperanza y los pulmones llenos de humo. Y lo que descubrió allí cambiaría no solo su destino, sino la forma misma en que entendía el mundo. Esta historia no trata solo de piedras filosofales ni de calderos burbujeantes. Habla de la búsqueda humana por transformar lo imposible en realidad. De la delgada línea entre la fe y la ciencia, entre el engaño y la revelación. Acompáñame, porque en los próximos minutos descifraremos los secretos de un aprendiz de alquimista, y quizás descubras que la verdadera transmutación nunca fue del plomo en oro, sino del miedo en sabiduría. Todo comenzó una noche sin luna, cuando el joven cruzó el umbral del taller por primera vez. El aire estaba impregnado de azufre, y cada frasco parecía contener un pedazo del cielo o del infierno. Su maestro, un hombre de barba gris y mirada cansada, lo observó en silencio mientras molía minerales en un mortero de piedra. Antes de aprender a crear oro, dijo sin levantar la vista, debes aprender a no destruirte en el intento. Aquella frase se le quedó grabada como fuego. El aprendiz no entendía aún su significado, pero pronto lo haría. Pasó los primeros meses limpiando instrumentos, midiendo gotas, encendiendo hornos. Observaba cómo su maestro mezclaba líquidos que cambiaban de color como si tuvieran alma propia. Y aunque todo parecía magia, el anciano insistía en llamarlo ciencia. Una noche, mientras el maestro dormía, el aprendiz decidió experimentar por su cuenta. Había leído fragmentos de los textos prohibidos, tratados que hablaban de la luz interna de los metales, del fuego secreto que sólo despertaba con la voluntad pura. Encendió una vela, preparó un crisol y vertió unas gotas de mercurio sobre un polvo plateado. El líquido chisporroteó, y un resplandor azul iluminó su rostro. Por un instante creyó haber tocado el misterio de la creación. Luego, el frasco estalló. El ruido despertó al maestro. Lo encontró temblando, cubierto de ceniza, con los ojos desorbitados. En lugar de reprenderlo, el viejo suspiró. Te advertí que el oro del mundo no vale lo que el oro del espíritu. Y, tomando un trozo de pergamino, dibujó un círculo dividido en 3 partes. Esta es la verdadera fórmula, dijo, purificar la mente, el cuerpo y el alma. Sin eso, todo lo que hagas será solo humo. Desde esa noche, el aprendiz entendió que la alquimia no se aprendía de los libros, sino del silencio. Su maestro lo llevaba a las montañas a recoger piedras, le enseñaba a escuchar el rumor del agua y a observar el paso del sol sobre los metales. Cada cosa tiene un espíritu oculto, decía. El secreto del alquimista es aprender su idioma. Los meses se convirtieron en años. El muchacho ya podía reconocer los metales por su olor, los minerales por su tacto y los errores por su instinto. Pero lo que más lo inquietaba era la puerta sellada del laboratorio interior, un cuarto donde el maestro entraba solo, cada luna llena. De allí salía agotado, con las manos manchadas de oro y los ojos llenos de sombras. Una madrugada, incapaz de resistir más, el aprendiz decidió seguirlo. El sonido del pestillo al cerrarse fue lo último que escuchó antes de quedar atrapado en la penumbra. El maestro no se había dado cuenta de su presencia. El cuarto estaba lleno de símbolos trazados con tiza, frascos humeantes y un gran espejo ennegrecido en el centro. Frente a él, una lámpara de aceite ardía con una llama que no parecía natural. El aprendiz se escondió tras una estantería y observó. El anciano colocó sus manos sobre el espejo y comenzó a murmurar en una lengua antigua. La superficie oscura empezó a ondular como agua, y en ella apareció su propio reflejo, pero joven, con los ojos llenos de vida. El maestro se estremeció, y una lágrima cayó sobre el suelo. ¿Cuántas veces más debo fracasar?
susurró. Luego tomó una ampolla y vertió su contenido en la lámpara. El fuego cambió de color, tornándose dorado. El muchacho sintió que algo lo atraía hacia el espejo, como si un viento invisible tirara de su alma. En ese instante, el maestro giró y lo vio. No hubo gritos. Solo una mirada de profunda tristeza. «Ya sabes demasiado», dijo. «Pero aún no entiendes nada». Entonces apagó la lámpara, y todo se volvió oscuridad. Cuando el aprendiz recobró la conciencia, estaba afuera del cuarto. La puerta volvía a estar sellada, y su maestro no volvió a mencionarlo. Pero desde ese día, el joven comenzó a tener sueños extraños. Veía símbolos flotando sobre su cama, escuchaba voces que lo llamaban desde el fuego, y a veces sentía que podía percibir los pensamientos de los metales al tocarlos. No sabía si estaba volviéndose loco o si, por fin, estaba aprendiendo el verdadero arte. Si te está gustando este relato, recuerda que hay muchos más misterios y relatos históricos en mi canal. Dale like, suscríbete, y acompáñame cada semana a descubrir los secretos olvidados del pasado. Ahora sigamos con la historia, porque lo que el aprendiz descubrirá a continuación pondrá a prueba todo lo que creía saber. El invierno llegó con un silencio denso. El maestro enfermó, y el aprendiz se vio obligado a continuar los trabajos del laboratorio por su cuenta. Durante las noches, repasaba las notas antiguas y trataba de descifrar los símbolos que había visto en el espejo. Había algo en ellos, una estructura matemática, un lenguaje escondido entre geometría y poesía. Cada figura parecía tener una vibración propia, un pulso que resonaba en su pecho. Un día, encontró entre los libros del maestro un pequeño cuaderno cubierto de cuero negro. En la primera página, una frase: «El oro no se crea, se revela». El resto eran anotaciones confusas, dibujos de círculos, triángulos, y una palabra repetida una y otra vez: coniunctio. La unión. Pasó semanas intentando comprender su significado. Mezclaba líquidos, calentaba minerales, repetía los mismos gestos que había aprendido, pero nada ocurría. Hasta que una noche, exhausto, comprendió lo que el texto quería decir. No se trataba de combinar sustancias externas, sino de unir los opuestos dentro de sí mismo. El fuego y el agua, la mente y el instinto, la razón y el miedo. Encendió el horno, colocó el crisol, y en un acto de desesperada fe, vertió una gota de su propia sangre sobre la mezcla. El líquido burbujeó lentamente, y una luz dorada empezó a formarse dentro del recipiente. No era oro, era algo más. Una sustancia luminosa, etérea, que parecía moverse con su respiración. El aprendiz la observó fascinado. La piedra filosofal no era un objeto, sino un estado del alma. Había logrado lo que tantos habían buscado, una manifestación del equilibrio perfecto entre lo material y lo espiritual. Pero justo cuando iba a tomarla, escuchó la voz del maestro detrás de él. «Si la tocas, todo habrá terminado». El viejo estaba en pie, pálido, pero con una serenidad sobrehumana. El maestro se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. El resplandor dorado del crisol iluminaba su rostro, y por primera vez el aprendiz vio en sus ojos algo que no era cansancio, sino paz. «Escúchame bien», dijo el anciano. «Cada alquimista cree que busca oro, pero lo que realmente persigue es el reflejo de sí mismo. La piedra filosofal no se crea, se comprende. Si la tomas antes de tiempo, te consumirá». El joven dudó. Aquella luz parecía llamarlo, como si fuera la respuesta a todos los años de esfuerzo, el final de su búsqueda. Pero las palabras del maestro pesaban más que la tentación. Dio un paso atrás. «Entonces, ¿qué debo hacer con ella?», preguntó. El maestro sonrió. «Nada. Déjala ser. Lo que has creado no te pertenece. Es el testimonio de que estás listo para comenzar. La verdadera alquimia empieza cuando dejas de querer dominarla». Dejó el bastón en el suelo,
Tomó un pequeño vial y lo colocó frente al crisol. La luz se concentró lentamente dentro del frasco hasta extinguirse. «Guárdala», le dijo al muchacho. «Pero no la abras jamás, a menos que olvides quién eres». Esa noche el maestro murió en silencio, sentado frente al fuego. El aprendiz lo veló en el laboratorio, rodeado de los instrumentos que habían compartido. Al amanecer, enterró el frasco junto a él y selló la puerta del taller. Años después, los aldeanos hablarían de un hombre que viajaba por los pueblos enseñando sobre los misterios de la naturaleza, sin pedir nada a cambio. Decían que su mirada tenía un brillo dorado, como si en su interior aún ardiera el fuego de aquel laboratorio olvidado. Nadie supo su nombre, pero quienes lo escuchaban sentían que, por un instante, comprendían el lenguaje secreto del mundo. El aprendiz continuó su vida, ya convertido en maestro a su manera. No buscaba riqueza ni fama, sino el entendimiento de lo invisible. Enseñaba a los que querían aprender a escuchar la voz de los elementos, a observar la luz en los minerales y a reconocer los patrones escondidos en la naturaleza. Sus lecciones eran simples: paciencia, atención y respeto por lo que no se ve. Con el tiempo, descubrió que la alquimia no se limitaba a calderos y minerales. Se trataba de la vida misma. Cada acto de bondad, cada elección consciente, cada sacrificio por conocimiento verdadero era parte de la transmutación. Comprendió que la verdadera piedra filosofal no era un objeto que brilla, sino un camino que transforma a quien lo recorre. Algunos intentaron seguir sus pasos buscando oro literal, pero el aprendiz, ya hombre, les mostraba otra ruta, la del aprendizaje silencioso. Les enseñaba que cada error era un maestro disfrazado y que la paciencia era más valiosa que cualquier metal. Quien entendía eso, podía crear oro en su propia existencia, en la paz y en la claridad de su mente. Nunca volvió a abrir el laboratorio de su maestro, ni el frasco que había guardado en secreto. Pero sabía que la luz que había visto en aquel crisol seguía viva en su interior. Y que, mientras recordara lo aprendido, podía mirar el mundo con ojos diferentes, capaz de ver lo extraordinario en lo cotidiano, lo profundo en lo simple y el misterio en cada rincón de la vida. Porque ese es el verdadero secreto de un aprendiz de alquimista, que la magia no siempre está en lo que tocas, sino en lo que aprendes a percibir. Hubo un día en que el hombre volvió a pasar por la aldea donde había comenzado su aprendizaje. Nadie lo reconoció, aunque muchos recordaban la leyenda del joven que había desaparecido en el laboratorio del viejo maestro. Algunos decían que todavía podía escucharse el sonido de su mortero entre las piedras, y que los metales hablaban bajo su mirada. El aprendiz, convertido en sabio, caminaba entre los aldeanos sin revelar su identidad. Observar la vida cotidiana le permitió ver la alquimia en acción, la forma en que un panadero mezclaba harina y agua para crear alimento, la manera en que una madre enseñaba a su hijo a caminar, la paciencia de un artesano dando forma a la madera. Todo era transmutación. Todo era enseñanza. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, se sentó junto a un arroyo y extrajo un pequeño fragmento de cuarzo de su bolsillo. No era especial, pero al sostenerlo en la luz vio reflejada su vida, todos los aprendizajes, los errores, los momentos de miedo y los instantes de claridad. Comprendió entonces que la verdadera alquimia no tenía fin. Cada día era un laboratorio, cada persona un maestro, y cada experiencia una oportunidad para transformar lo común en extraordinario. El aprendiz sabía que muchos seguirían buscando oro de manera literal, persiguiendo sueños materiales sin entender que la riqueza más grande estaba en la comprensión. Y mientras caminaba de regreso a su refugio, sonrió. Había aprendido la lección que ningún libro enseñaría jamás. La verdadera piedra filosofal no se fabrica, se vive. Y quienes alguna vez lo habían escuchado, llevaban dentro de sí un pedazo de esa luz, aunque no supieran cómo nombrarla. Y así termina la historia de nuestro aprendiz de alquimista, un relato que nos recuerda que la verdadera magia no está en el oro ni en los elixires, sino en lo que aprendemos, en cómo nos transformamos y en la manera en que observamos el mundo que nos rodea. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que en mi canal hay muchos más relatos fascinantes como este. Dale like,
Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia histórica llena de misterio y enseñanzas. Ahora quiero saber tu opinión. Si pudieras aprender un secreto perdido de la historia, ¿cuál elegirías y por qué? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tus respuestas. Y para seguir explorando historias increíbles, aquí te dejo un vídeo que te va a atrapar.